Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el Visual State Manager para cambiar entre diferentes estados visuales en nuestra aplicación. Para los que no sepáis lo que es un estado visual, básicamente es lo que tenemos en un instante, en un determinado instante en nuestra pantalla. El estado de cómo se encuentra visualmente todos nuestros controles. Y hay veces en las que a lo mejor podemos tener dos estados visuales diferentes, pues los controles en una posición con unas propiedades determinadas y otro estado diferente en la que, por ejemplo, los controles aparecen todos pulsados, aparecen movidos o cambiados de color. Es decir, podemos alternar entre dos estados visuales de una forma instantánea y directa o de una forma transitiva. Para eso va a servir el Visual State Manager. Pero antes de entrar en lo que es el Visual State Manager y cómo gestionar un conjunto de estados dentro de una aplicación en Windows Phone 7, necesitamos saber qué son las transformaciones y las proyecciones. Mediante transformaciones o proyecciones podemos alterar las propiedades de cualquier elemento que tengamos en Silverlight. Una transformación, por ejemplo, pues es la de rotar un control dentro de nuestra página, la de escalarlo haciéndolo más grande o más pequeño, la de sesgarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, la de trasladarlo en el espacio, ¿vale? Es decir, transformaciones, transformar el estado inicial de un objeto y transformarlo en otro estado final en el cual pues va a estar desplazado, rotado, cambiado de tamaño, es decir, donde vamos a modificar sus propiedades en el espacio. En cuanto a las proyecciones, en este caso las proyecciones se aplican a los objetos que tenemos en Silverlight para poder, al igual que por ejemplo hacíamos en álgebra, poder proyectar por ejemplo un objeto sobre un plano 2D o sobre un plano 3D. Lo podemos proyectar alrededor del eje X, del eje Y o del eje Z, de tal forma que podemos hacer que por ejemplo un botón se gire sobre sí mismo en cualquiera de los tres ejes o cualquier otro tipo de control que no tenga por qué ser un botón. Entonces, primero vamos a conocer qué son las transformaciones, qué son las proyecciones, qué podemos hacer con cada uno de los controles que tenemos en Silverlight y luego vamos a aplicarlos al control de estados. Por ello, vamos a abrir el Expression Blend y vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso va a ser un proyecto, un Windows Phone Application de página simple y vamos a llamarle transformaciones. Bien, lo que voy a hacer es arrastrar un botón simple dentro de esta página y empezar a aplicarle transformaciones. Entonces yo pincho en el cuadro de herramientas, en botón, agrego un botón a la pantalla y lo que tengo que hacer, nada más agregar un botón para trabajar con sus transformaciones y proyecciones, es ir a la ventana de propiedades que tenéis allá a la derecha y buscar una categoría que es la categoría de transformadas. En esta categoría tenemos por un lado lo que es el Render Transform y por otro lado las proyecciones. En el Render Transform vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, la primera propiedad de todas es la de traslación, en la cual yo puedo trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda un control sobre la página en la que se encuentra. Luego tenemos por otro lado lo que sería la rotación. Le podemos rotar, por ejemplo, 45 grados o menos 45 grados. Luego podríamos también cambiarle de tamaño, escalarlo, ponerlo por ejemplo el doble de grande o por ejemplo la mitad. Luego también podríamos sesgarlo a izquierda o a derecha. Esto es como cuando por ejemplo nos ponemos encima de nuestro botón y lo modificamos de forma manual. Normalmente también podemos pinchar en el formulario y aquí mismo podemos girar el botón, también lo podemos sesgar a izquierda o a derecha, es decir, podemos también modificar esos valores ahí mismo. Y luego tenemos una propiedad muy especial que es el punto central, es decir, este center point es el punto a través del cual se van a ejecutar, por ejemplo, las rotaciones, ¿vale? Es decir, si yo este punto central en vez de tenerle aquí, le tengo, por ejemplo, en el extremo inferior derecho del control, cuando yo lo rote, ya no va a rotar sobre el eje central, sino que va a rotar directamente sobre ese center point que acabo de establecer. Vale, por ejemplo, si quisiéramos hacer el efecto de un libro, pues bastaría con pinchar en el control, coger este center point, arrastrarlo a la parte izquierda o a la parte derecha y cada vez que yo girara o trasladara este botón, pues lo haría a través siempre de ese eje. Bien, y por último tenemos otra propiedad detrás de transformación que es la de flip.
hacer un flip horizontal o vertical, que lo único que hace es hacer un mirror de este control que tenemos, es decir, vertical hacia arriba o hacia abajo, el hacer el horizontal izquierda o derecha. Si os fijáis, el mirror en este caso lo hace siempre a través de ese center point que hemos establecido. Bien, pues estos son proyecciones, perdón, transformaciones. Para reiniciar todas las propiedades que hemos modificado, bastaría con pinchar aquí en este cuadradito blanco, en las propiedades avanzadas, y decirle que quiero resetear todos los valores que he modificado. Le daríamos a reset y el botón volvería a su estado inicial. Bien, vamos con las proyecciones. En las proyecciones, algunas de las cosas que podemos hacer, la de girar, por ejemplo, en grados este control alrededor de cada uno de sus ejes, del eje X, Y y Z. Por ejemplo, si en el eje X yo lo giro 45 grados, pues vemos cómo se gira hacia adelante. Si lo pongo en 90, se sigue girando. Es decir, imaginaros que estáis con en el espacio X, Y y Z, ¿vale? El X es el horizontal, el Y es el vertical y el Z es el que va hacia el fondo. Pues bien, en este caso, si yo cojo el eje X como un eje de rotación, yo puedo rotarlo dentro de ese eje X como que lo estuviéramos, en este caso, ensartando por los dos lados con dos cuchillos y moviéndolo hacia adelante y hacia atrás, girándolo, ¿vale? Pues en este caso es lo que sucedería. Entonces, fijáis, yo lo puedo girar hacia arriba, hacia abajo. Esta sería la proyección sobre el eje X. Luego tenemos otra sobre el Y, en el que en este caso me gira a través de un eje central, vertical. Y luego tenemos el Z, que en este caso pues sería el mismo que utilizamos, por ejemplo, en Render Transform a la hora de girarlo. Pues bien, dado esto, dado que sabemos cómo hacer las proyecciones en los tres ejes de forma básica y cómo utilizar las transformaciones de renderizado, vamos a hacer algo más con estos controles. Voy a utilizar, por ejemplo, dos controles de tipo lista. Para ello voy a crearme dos data samples. El primero, sample data source. Voy a crear un data sample con imágenes. Vamos a coger aquí el segundo campo, que va a ser de tipo imagen, vale, y otro campo a mayores, que va a ser de tipo numérico, vale, longitud, por ejemplo, 1. Perfecto, y una vez que tenga esta lista, la arrastro, voy a modificarla ligeramente, ¿vale? Editar plantilla adicional, editar item template, editar actual. Voy a convertir el stack panel dentro de un grid. Este grid un poquito más grande. Y simplemente pues voy a colocar los elementos en pantalla tal y como quiero que se muestren dentro de mi lista. Lo que voy a hacer después es crear dos listas con esta misma plantilla, pero posicionándolas en la pantalla de diferentes modos. Modifico el número, voy a ponerlo un poquito más grande, editar estilo, recurso, y le ponemos, por ejemplo, así. Perfecto, pues bien. Salimos de la plantilla. Aquí tenemos nuestro list box, que es este de aquí, y yo quiero crear un list box algo más pequeñito en la parte inferior derecha. Seleccionamos el list box, hacemos una copia, lo reducimos de tamaño y lo dejamos aquí en la parte inferior derecha. Perfecto, pues únicamente nos quedaría trabajar con este control para transformarlo, por lo que lo primero de todo vamos a agregarle un border. Vamos a ver un border brush, vamos a ponerle de color amarillo, vamos a cambiar en este caso en la apariencia border thickness, le ponemos en 4, vale, y lo mismo hacemos con el otro. Vamos a poner el alfa y el otro que vamos a dejarle, por ejemplo, en color azul. Voy a modificar el segundo listbox añadiéndole una plantilla ligeramente diferente. Voy a editar, en este caso, de su item template. En vez de editar la actual, voy a editar una copia. Y en esta copia las imágenes pues, van a ser ligeramente más pequeñas. Vamos a tener que este número también va a ser un poquito más pequeño. Vamos a editar su estilo y aplicarle, por ejemplo, un título 3. Así.
así, y el texto que a ponerle en esta parte de aquí y un poquito más pequeño. Y el grid pues lo mismo. Vale, así, un poquito más grande y así. Perfecto, pues por último nos quedaría salir de la plantilla, ajustarlo un poquito a lo que es nuestra página. Ya tendríamos dos listas, una amarilla y otra azul, y ahora pues podríamos transformarlas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, podríamos decir que este listbox que tenemos aquí a la izquierda lo vamos a proyectar sobre el eje Y, dándole por ejemplo, vamos a darle un giro hacia la izquierda de menos 20, por ejemplo. Vale, y este que tenemos aquí, pues hacia la derecha de 45. Un poco menos, 35. Vale, de tal forma que ya tenemos aquí una lista, aquí tenemos la otra. Vamos a ejecutar la aplicación. Y lo que tendríamos sería una aplicación de página simple con dos listas, ambas desplazables. Son dos listas que utilizan el mismo data sample, sin embargo que tienen dos plantillas diferentes, dos item template diferentes, y que además están ambas dos rotadas sobre el eje Y en su proyección. Pues ejecutamos, vemos aquí el resultado y tenemos aquí a la izquierda nuestra lista de elementos y luego tenemos aquí a la derecha la misma pero en pequeñito. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar las proyecciones con algunos controles y combinándolo también con algunas plantillas. Vamos a ver alguna cosa más. Porque nosotros hemos visto un ejemplo de cómo utilizar la rotación, de cómo utilizar, por ejemplo, la proyección sobre un plano. Pero seguimos con un problema, y es que nosotros, si nos limitamos al uso de personalizar los estilos de nuestros controles, sus plantillas, pues hay veces que necesitamos algo más para que la interfaz sea una interfaz rico y con el que podamos interactuar y de una forma muy dinámica. Por ejemplo, nosotros cuando pinchamos en un botón siempre tenemos que intentar dar al usuario una respuesta, bien sea sonora o lumínica o que interactúe el usuario con ese botón viendo que efectivamente ha pinchado sobre ese botón y que no se ha quedado ahí estático. Es por ello por lo que este tipo de proyecciones, transformaciones, etcétera, pues tenemos que intentar lanzarlas o utilizarlas cuando nosotros queramos dar una respuesta al usuario, cuando queramos que la propia aplicación interactúe con el usuario y que le dé siempre una respuesta visual. Es por ello por lo que se ha inventado el Visual State Manager. El Visual State Manager consiste simplemente en realizar transiciones entre diferentes estados visuales. Así, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un botón y el botón está normal sin ser pulsado, pues aparece de un color, y muchas veces cuando pinchamos en el botón se pone de color blanco el fondo, de color negro el texto, dándonos a entender que hemos pinchado sobre ese botón. Pues bien, esto se puede gestionar a través de este Visual State Manager controlando los estados del botón. Vamos a ver cómo se haría esto directamente sobre el Expression Blend. Voy a crearme un nuevo proyecto. Vamos a llamarle Visual State Manager 1, en el cual voy a crear un botón. Yo este botón, como hemos visto en otros capítulos, le puedo modificar, por ejemplo, su estilo, le puedo modificar su plantilla base. Sin embargo, no hemos visto cómo modificar su comportamiento. Entonces, yo voy a dar botón derecho sobre él y voy a editar su plantilla. Voy a editar una copia de la plantilla base de este botón. Vamos a llamarle Button Style 1. Y cuando editamos la plantilla de este botón, que como sabéis está compuesto por un grid, un border y un content container, cuando estamos dentro de este botón tenemos la posibilidad de modificar el estado visual que va a tener este control cuando, por ejemplo, esté deshabilitado o cuando estemos pinchando con el dedo sobre él. Para ello vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla a ver la pestaña de estados. Esta pestaña de estados contiene los estados visuales de este control. Tenéis aquí una lista de estados comunes. Tenéis el estado base, que es ahora mismo el cómo se encuentra el control siempre de base. Y luego tenéis el normal, el press y el disable, que son tres estados con los que nosotros podemos jugar. Y podemos decir, por ejemplo, que cuando este botón está en normal, pues que se encuentre tal cual está. Pero sin embargo, que cuando está presionado, pues que el fondo que va a aparecer en este control, pues sea, por ejemplo, de un color
de un color rojizo. Modificamos en este caso lo que sería el fondo de este border, este button background que tenéis ahí. Vamos a poner, por ejemplo, pues que sea de color sólido y de que sea de un color que sea, por ejemplo, rojizo. Vale, de tal forma que yo dejo de grabar. Vamos de nuevo a la pantalla inicial y vemos cómo ha sucedido una cosa. Vemos cómo de repente el estado base de este botón es de color blanco. Vamos de nuevo a la plantilla para saber qué ha pasado en este estado. Vamos a Button Background y vemos como en el estado normal el fondo de este Button Background es de color blanco. Sin embargo, antes era transparente. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es ir a su propiedad Background, al editor y seleccionar el color negro. Con esto en normal se encontraría en negro, en Press se encontraría en rojo y viceversa. También tenemos un problema con esto y es que hay gente que dice, bueno, pues sí, cuando esté presionado lo quiero poner en un degradado. Le pone un gradient brush, ¿vale? Y le dice, pues mira, pues el gradiente resulta que va pues desde rojo hasta negro y después a rojo otra vez, ¿vale? Y además resulta que aquí, pues el content container que es ese texto de ahí, pues le quiero siempre de color blanco, ¿vale? Y va al foreground y dice, pues siempre va a ser de color blanco. Bien, pues esto se puede hacer. Sin embargo, cuando hacemos un gradiente, por ejemplo, en el estado de presionado, y vamos después al estado normal, vemos como el estado normal también se ha modificado. Y se ha modificado hacia un gradiente. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, sucede porque cuando nosotros hacemos una transición de un estado normal a un estado presionado, siempre va a modificar de forma lineal los valores que tiene en las propiedades de los brushes visuales. Entonces, si por ejemplo en normal yo tengo un color sólido y voy a presionado y quiero cambiar ese color sólido a otro color sólido, no hay ningún problema. Pero de un color sólido que tiene un solo valor a un color en gradiente que tiene dos valores, no va a poder hacer una transición. Es por eso porque va a tener que forzar en el estado normal a que vaya siempre a un degradado. Vamos primero a ver cómo quedaría con el color sólido y luego vamos con los gradientes para ver cómo solucionar esto. Entonces hemos dicho que teníamos un botón que en el estado normal era en color negro, en el estado presionado era en color rojo. Simplemente vamos a ejecutar la aplicación para ver qué es lo que sucede cuando presionamos sobre el botón. Y cuando pinchamos sobre el botón se pone en color rojo. ¿Vale? Pasamos de un estado normal al estado de presionado. Color negro de fondo, color rojo de fondo. Vamos a hacerlo con gradiente. Yo quiero que cuando pinchamos en botón, esto que tengo aquí en el fondo se ponga de un color en gradiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues editamos de nuevo la plantilla de este botón y en el estado normal estaría en negro y en el estado presionado estaría en rojo. Si en el estado presionado yo selecciono el gradient brush y le pongo por ejemplo un triple gradiente, vamos a poner la zona central en rojo y esta zona aquí en blanco y en blanco. Lo pongo así, ¿de acuerdo? Y quiero hacer una transición de un estado normal en color negro a este estado en gradiente. Si voy a normal veo cómo se me ha modificado. Me ha convertido lo que era una brocha, un solid brush de un color sólido a una brocha en gradiente con tres valores, porque no va a poder, como os digo, cambiar de un estado de un valor a un estado de tres valores. Tiene que ser de 3 a 3, de 2 a 2 o de 1 a 1. Por lo tanto, una solución muy rápida es simplemente decir que todos los valores que tenemos en ese gradiente van a ser de color negro. Y así, cuando yo ejecuto la aplicación, tenemos que el estado base de este botón siempre va a ser el color negro y cuando pinchamos en él aparece en gradiente y aparece color blanco, rojo y blanco. Perfecto, pues vamos a ver, ahora que ya hemos conocido lo que son los estados que puedo gestionar dentro de un control, vamos a ver cómo crear nuestros propios estados. Porque aquí ahora mismo vemos como este botón tiene el estado normal, el mouse over, el press, el disable, ¿vale? Pero si yo quisiera crear mis propios estados para mis controles de forma heterogénea, que no sea simplemente un solo tipo de control, sino gestionar, por ejemplo, que dos páginas sean iguales, es decir, tener dos páginas iguales, pero que una y otra vayan a modificar sus estados cuando hagamos la transición de una a otra. Vale, pues vamos a ver cómo utilizar el Visual State Manager para crear estos estados y hacer mis propios estados. Para ello voy a crear un nuevo proyecto que vamos a llamar Visual State Manager 2. Y en este proyecto lo que voy a hacer es primero agregar un bloque de texto, el cual le voy a poner
un estilo que va a ser el estilo de TextLayer Style. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, el de Main Menu. Bien, una vez que yo tengo este texto aquí, voy a copiarlo y voy a crear aquí abajo otro, que sea, por ejemplo, el de Love Game. Y yo quiero, por ejemplo, que cuando inicie la aplicación, vale, vamos a ejecutarlo, cuando inicie la aplicación, pues que el Love Game aparezca, por ejemplo, en color gris, que el Main Menu aparezca resaltado en otro color, por ejemplo, el verde, y cuando yo pinche el Love Game, pues se ilumine el Load Game de color amarillo y el Main Menu se oscurezca, y cuando pinche en Main Menu pues vuelvo otra vez al estado original. Es decir, quiero tener dos estados visuales y dependiendo si pincho en Main Menu o en Load Game, pues que me vaya a un estado visual o que me vaya a otro estado visual. Vamos a hacerlo. Para ello, primero, vamos aquí a la ventana de estados que actualmente aparece vacía y vamos a crear un nuevo grupo de estados. Pinchamos en este botón de añadir nuevo grupo de estados. Vamos a llamarle mi grupo de estados. Y vemos cómo tenemos un estado base que es cómo se va a encontrar desde el principio siempre el estado visual de esta página. Pues desde el principio el estado visual de esta página me dice que este Load Game tiene una opacidad del 60%, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pues una vez que tengo hecho esto, vamos a crear diferentes estados. Para crear un estado nuevo tenemos que pinchar en este botón que aparece como añadir estado. Pues pinchamos en este botón y vamos a llamarle estado main menu. Y vamos a crear otro estado visual que vamos a llamar estado load game. Si os fijáis, cuando yo pincho en un estado u otro aparece siempre el simbolito de grabar. Significa que todo lo que haga en ese estado mientras esté grabando se va a quedar guardado en ese estado, ¿vale? Y va a ser parte de ese estado, y si no, pues no va a estar guardado en ese estado, sino que va a pertenecer al estado base. Pues bien, voy a decirle que, por ejemplo, cuando estemos en Main Menu, que el color de este bloque de texto que tengo aquí sea, por ejemplo, de color verde, ¿vale? Y que cuando estemos en estado Load Game, que este Main Menu tenga una opacidad del 60%, que este Load Game tenga una opacidad del 100%, y que además ese Load Game pues sea de color amarillo. De tal forma que en el estado Main Menu estaríamos así y en el estado Load Game estaríamos así. ¿Vale? Para ver cómo para ver cómo funciona esto, realmente necesitamos gestionar esas acciones de algún modo. Necesitamos que, por ejemplo, cuando pinchemos en Main Menu se habilite el estado Main Menu, y cuando pinchemos en Load Game se habilite el estado Load Game. Para ello vamos a hacer uso de un behavior que es una acción que nos permite lanzar estos estados. Vamos a ir a otra pestaña, que es la pestaña de Assets que tenéis aquí arriba, y vamos a buscar aquí una categoría que se llama Behaviors. Dentro de esta categoría vamos a tener una acción especial que se llama Go to State Action. Esta acción sirve para lanzar un estado visual. Le coge un estado visual del Visual State Manager y simplemente lo muestra en pantalla, y así vamos cambiando de un estado a otro, de forma que solamente clicando sobre el control que tenga esta acción pues se cambiará de estado. Entonces pinchamos en este Go to State Action. Vamos a dejar de grabar, por cierto, y vamos a nuestro estado base. Pues este Go to State Action se lo arrastramos a este Main Menu. ¿Veis cómo cuando arrastro esta acción al Main Menu, dentro de este bloque de texto aparece anidado este Go to State Action? Y si voy a la ventana de propiedades, veo aquí las propiedades de esa acción y me dice que se va a lanzar un desencadenador de evento, que va a ser el evento de mouse left button down, y que va a acceder a un estado. Significa que en este bloque de texto, cuando yo pinche hacia abajo con el dedo en pantalla sobre el Main Menu, pues que me va a ejecutar uno de los estados que tengo aquí. Así que voy a seleccionar el estado Main Menu que tenemos en nuestra lista de grupo de estados. Pues seleccionamos este y vamos a hacer lo mismo para el Load Game. Vamos a Go to State Action, se lo arrastramos al Load Game, y a continuación en las propiedades decimos que cuando hagamos clic con el dedo hacia abajo en este botón de Load Game, pues que vaya al estado Load Game. De tal forma que voy a ejecutar la aplicación
Y nada más abrirse, aparece tal cual veis el main menu y el load game en blanco y en gris. Si yo pincho en load game, vamos a load game, y si pincho en main menu, vamos a main menu. Vemos cómo estamos cambiando el estado visual saltando de uno a otro. Sin embargo, el Visual State Manager no llega hasta aquí y puede hacer uso de las propiedades de animación y transición que tiene el propio Expression Blend. Por ello, vamos a ir de nuevo a estos estados y vamos a decir que este cambio de estado main menu a estado load game, que lo haga de forma transitiva durante el tiempo, que lo haga poco a poco durante 3 segundos, que me interpole estos valores iniciales y estos valores finales, es decir, que coja las propiedades iniciales de estado main menu y las propiedades finales de estado load game, y que se encargue de interpolar poco a poco estos valores durante una escala de tiempo. Para ello, estos estados tienen un botón que veis aquí y aquí, que son los que nos permiten hacer este tipo de animación. Por ello vamos a esta transición y vamos a decir que me agrego una transición, y la transición va a ser la siguiente. La transición va a ser que cuando yo vaya al estado main menu desde cualquier estado, ¿vale? Desde cualquier estado al estado main menu, que se cree una transición de 3 segundos. Por ello, pincho aquí, pincho en asterisco, flecha, estado main menu, y le digo que la transición va a durar 3 segundos. Y en estado load game voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que cuando pasemos de cualquier estado al estado load game, que esa transición dure 3 segundos. Por lo tanto, lo podemos previsualizar aquí mismo. Cuando yo paso del estado load game al main menu, vemos como poco a poco el amarillo va perdiendo su color y poco a poco va acentuándose el verde, y cuando pasamos al otro pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Va haciéndolo durante 3 segundos, poco a poco, modificando estos valores o interpolando estos valores de una forma lineal. Pues bien, en vez de 3 segundos le ponemos 1. Vamos a probar la aplicación, ejecutamos de nuevo. Y vemos como tenemos aquí main menu, tenemos load game, y cuando pinchamos en uno, pinchamos en otro, automáticamente va cambiando de un estado a otro estado. Vale, pues para completar este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer simplemente un control de estados, que van a ser 5 estados, que son los que tenéis ahí en pantalla, de forma muy rápida, para hacer un repaso de lo que acabamos de ver. Así que abrimos de nuevo el Expression Blend, vamos a crear un nuevo proyecto, New Project, vamos a llamarle Visual State Manager 3, y rápidamente vamos a crear esa interfaz. Sería primero agregar un bloque de texto, el cual va a tener un estilo, botón derecho, Style, aplicar recurso, y vamos a meterlo el de texto 1. Aquí tenemos uno, otro, y el quinto que estaría aquí abajo. ¿Vale? El primero vamos a ponerle como main menu, o si queréis ponemos por ejemplo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, una vez hecho esto, vamos de nuevo a estados, creamos un nuevo grupo de estados que vamos a llamar mis estados. Y creamos 1, 2, 3, 4 y 5 estados. El primer estado se va a llamar estado 1. Y en estado 1 resulta que segundo, tercero, cuarto y quinto se encuentra con una opacidad del 50%. En el estado 2 son los otros los que se encuentran con una opacidad del 50%. En estado 3 lo mismo, y así sucesivamente con cada uno de los estados que yo he creado. 50%. Veis que ahora mismo yo lo estoy haciendo con bloques de texto, pero realmente lo podéis hacer con cualquier cosa. Incluso podéis modificar la posición en pantalla en la que se encuentran cada uno de estos bloques de texto en ese momento. Si, por ejemplo, aquí en el estado 4, imaginad que yo este 4 lo pongo un poquito más a la derecha, por ejemplo, aquí, también me hará esa transición. Y vamos al último estado, estado 5, en el que el estado 5, pues este y este están al 50%, y este quinto que veis aquí, pues también se encuentra, por ejemplo, a la derecha. ¿Vale? Bien,
Nos falta agregar las transiciones. Agregamos la primera transición y decimos que cuando pasamos al estado 1 desde cualquier estado, que haga una transición, por ejemplo, de un segundo. Lo mismo lo hacemos con el otro y con el otro estado. Por último, si queréis agregarle algún color, por ejemplo, pues que en el estado 1 este primero sea de color rojo, que en el estado 2, por ejemplo, segundo sea de color anaranjado, el estado 3 que sea de color amarillo, y por último metemos aquí el verde, y en el 5 el último, por ejemplo, en azul. Vale, nos faltaría únicamente agregar de nuevo las acciones de GoToStateAction, así que vamos a Assets, Comportamientos, GoToStateAction, y lo que voy a hacer es arrastrarlo sobre el primero, decirle que me lance el estado 1, arrastrarlo sobre el segundo, decirle que me lance el estado 2, y lo mismo pues con el tercero, con el cuarto y con el quinto. Bien, ejecutamos la aplicación y lo que obtenemos es un control de estados que va desde primero a segundo, a tercero, a cuarto. ¿Veis cómo cuando pincho en cuarto lo que hace es desplazarme este text block a la derecha y luego volver a retomarlo hacia el mismo sitio? Y lo mismo pasa con cuarto y con quinto. En este caso podemos modificar cualquier estado visual. Es decir, en un estado visual determinado podemos tener cualquier control con un montón de propiedades asignadas con diferentes valores, y otro estado con los mismos controles pero con todas esas propiedades con diferentes valores, con valores totalmente diferentes a los anteriores. Es decir, podemos modificar no solamente el emplazamiento en la pantalla, sino también cualquier render transform que podamos tener para ese control, cualquier propiedad, por ejemplo, de brush o de valores, etcétera. Cualquier cosa que tenga por debajo un valor numérico que se pueda interpolar entre dos valores numéricos, ¿vale? Pues siempre va a poder realizarse una animación sobre él, en este caso una transición, y en este caso también pues podemos aplicarlo al Visual State Manager. Bien, pues esto es todo lo que tenía que contaros acerca del Visual State Manager. Completaremos esto en el siguiente capítulo con la creación de animaciones y el uso de diferentes estados a través de este Visual State Manager. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta el próximo capítulo.